hemos invitado a un psicólogo formado en la Universidad Católica del Perú y que ha hecho también un diplomado de antropología ahí, porque él ha venido sosteniendo que la medicina tradicional del Perú ha sido uno de los grandes ausentes de este año del Bicentenario. Hemos querido rendir homenaje al saber acumulado por muchos pueblos originarios en nuestro país y que ha llegado hasta nosotros sobre plantas y sobre métodos para curar el cuerpo de sus males diferentes y también el alma. Y cabe la pregunta de si esos métodos no son también útiles para nosotros hoy en complemento de la medicina occidental que nosotros conocemos en su complejidad y en su expresión quirúrgica también, ¿no? Señor John Endowes, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Muy agradecido por la invitación. He leído su libro, Ayahuasca y otros maestros, que es una autobiografía y que al mismo tiempo es un estudio de lo que algunas plantas de uso tradicional en nuestro país pueden aportar a todos nosotros los peruanos y a los extranjeros, porque usted hace notar que hay una gran curiosidad de la ciencia, de la literatura y el cine y de también personas, turistas o no turistas, que vienen a nuestro país para familiarizarse con una riqueza del conocimiento tradicional de plantas a las que le damos la espalda en Lima. Explíquenos cómo nació su idea de escribir este libro, por favor. Ok, yo estudié psicología, hice una tesis sobre prejuicios hacia la medicina tradicional en migrantes y comencé a visitar curanderos en el sentido de cómo curan. Y el tema de la salud y la enfermedad es un universo que en el Perú tiene una diversidad tan amplia como su biodiversidad y tan amplia como la multiplicidad cultural que alberga el territorio. Si nosotros viésemos este país en una historia muy rápida, todos los asentamientos humanos han interactuado con el medio ambiente, han desarrollado conocimiento con el medio ambiente y han obtenido el bienestar a través del manejo de los recursos naturales. En el Perú, las antiguas civilizaciones nos han dejado un legado sorprendente en términos de desarrollo. Cuando llega la colonia, el interés pasa a la minería, a la explotación del oro, de la plata, de los metales preciosos. La agricultura, si nosotros comparásemos qué cosa pasó ahí, en el imperio incaico, en las antiguas civilizaciones, las plantas no solo eran importantes, eran sagradas. Y dejaron de serlo cuando invadieron este territorio. Y con ello se perdió una buena parte del conocimiento, porque además estas plantas son plantas de conocimiento, algunas de ellas, de las cuales quiero hablar de las más importantes, la hoja de coca, el cactus del San Pedro y la ayahuasca, que son las llamadas plantas maestras, y se les llama así porque nos enseñan muchas cosas, no solo la medicina, sino es de conocimiento popular que aquel que toma estas plantas mejora su desempeño en aquello que haga. ¿Pero hay estudios sobre eso? ¿Es empírica esa afirmación que mejora el desempeño? Activa, para decirlo de otra manera, nuestra mente puede tener capacidades que la cultura puede negar, pero si vemos que esas capacidades se desarrollan en otras culturas, están instaladas en el ser humano. La telepatía, por ejemplo. A la ayahuasca, los primeros que le estudiaron, le llamaron telepatina al alcaloide de la ayahuasca, porque es muy común la transmisión de pensamiento. Gente viene al Perú a investigar los curanderos, el uso de estas plantas, porque activan capacidades mentales, capacidades de sanación, capacidades de entendimiento de la ecología, y muchas de las cosas que no se entienden de la grandeza de los pueblos antiguos del Perú tienen una respuesta en plantas de conocimiento, en plantas sagradas, en plantas maestras, a los cuales pues se les dedicaba no solo templos, sino una infraestructura como el caso de los andenes de Moray, donde eran sitios de investigación genética, de investigación de plantas. Ahora, usted ha hecho notar que el Bicentenario, lamentablemente lo hemos vivido bajo condiciones políticas difíciles y ansiógenas, y también bajo el coronavirus y la pandemia que nos ha traído. Y ha generado un problema de malestar mental y de inquietud y de angustia
que no vimos, porque estamos naturalmente obsesionados con la infección en su aspecto corporal y la muerte que genera, y no vemos así como la ausencia de los colegios. No solamente es un déficit cognitivo, es un impacto sobre la socialización y la vida afectiva de los niños que estamos generando. Hoy en el Facebook leo a un abogado prestigioso, conocido, que cuenta que tras su éxito como abogado había como motor el uso de ciertos productos ansiolíticos, energizantes, yo no conozco mucho, pero que llegó un momento en que no dormía y ha tenido que parar y buscar una salida. ¿Qué ayuda hay para los problemas mentales, afectivos, en algunos casos psiquiátricos, que se han agravado en el Perú por las condiciones que hemos vivido estos últimos 2 años? ¿Qué ayuda hay, además de la psicología y la psicoterapia, naturalmente, que uno pueda aspirar a obtener de estas plantas que usted llama maestras? Ok. El entrenamiento de un profesional de la salud es al modelo de las universidades tal y como quedaron de la colonia. Universidad viene de universo, pero las plantas no pertenecen al universo académico mayormente, salvo en el caso de universidades como la agraria, va más hacia la agroindustria, pero el desarrollo de plantas para el bienestar, plantas para la salud, no tienen espacios, no hay cursos de posgrado, no hay universidades dedicadas a las plantas, no hay centros de salud dedicados a las plantas, a pesar que cuando termina el gobierno del presidente Humala se aprueba una política de salud intercultural que hasta ahora es declarativa porque mayormente no ingresan plantas. El presupuesto de salud no se gasta en plantas medicinales, no hay un centro de desarrollo, no hay transformación de plantas. Pero usted ha trabajado en el Ministerio de Salud y específicamente en el Instituto Nacional para la Medicina Tradicional. Yo trabajé en el instituto y lo cerró el presidente Toledo. ¿Lo cerró? Lo cerró, simplemente lo cerró. Algunos sugieren que el interés por el Tratado de Libre Comercio dejaba las plantas totalmente fuera de este interés. Lo que se interesaba era comprar medicamentos farmacéuticos, ¿no? En el Perú no hay centros de propagación de especies y de conocimiento. Por eso hace años yo vengo hablando de la idea de tener jardines botánicos por toda la República. Que las autoridades sean los primeros encargados. Hay uno en Lima que data de la época colonial, pero que nadie visita porque se le conoce muy poco y está sometido a horarios difíciles en la avenida Grau La Victoria. Claro, ese era el antiguo jardín para botánica médica, cosa que ahora no existe. La medicina se ejerce con vademecum. Hay un uniforme de vademecum, hay una estandarización y los productos son básicamente farmacéuticos. Si usted quiere recetar como médico, no tiene un protocolo de uso. La única planta que ha entrado al sistema de salud últimamente es la marihuana, la cannabis. ¿La única? La única, y no es nativa. Y no es que yo esté en contra, soy muy a favor porque veo que mucha gente se beneficia. Pero ¿dónde se procesan las plantas medicinales? ¿Dónde aprendemos de ellas? Las 3 plantas maestras, la hoja de coca, el cactus de San Pedro y la ayahuasca, son plantas extraordinarias para la salud mental. La hoja de coca, en la época que trabajaba en el Ministerio de Salud en Medicina Tradicional, se daba como antidepresivo en algunos consultorios del MINSA. Ahora no lo sé porque no lo escucho. Está científicamente probado de que la hoja de coca ayuda contra la depresión. La hoja de coca es un elevador del estado de ánimo y no solamente como un estimulante, sino porque tiene un montón de componentes nutricionales. En el caso del cactus de San Pedro, la gente va a curarse desde la antigüedad a las huacas, a las lagunas de las Guaringas, asiste a diferentes centros de sanación y la ayahuasca no solamente es en la Amazonía peruana, es en la Amazonía brasilera, ecuatoriana, colombiana y hasta en Bolivia. Pero el Perú es uno de los focos de irradiación. Pero ¿dónde cae toda esta medicina tradicional? Presidente tras presidente tras presidente, yo vengo esperando que alguno diga, este es el país de la biodiversidad, pongamos las plantas al servicio del pueblo, pongamos las plantas para la salud pública, hagamos una verdadera unión entre nuestros recursos naturales extraordinarios y políticas de salud, políticas de bienestar. Quizás, y eso también lo he venido pensando, quizás no debería ser el Ministerio de Salud porque está tan sesgado a la medicina occidental, y lo vemos en las declaraciones del Ministro de Salud, todos los días habla de vacunas. Yo no sé si no hay otros problemas de salud. Las vacunas no, pero las vacunas son indispensables. No, yo eso no lo discuto. Sí. Pero hay que poner el foco en eso porque... ¿A dónde nos proyectamos? Porque como he venido escuchando en el programa y lo vengo leyendo, y si estamos en la bajada y si estamos en la salida,
¿Qué nos viene después? No va a haber ningún cambio, las plantas van a seguir siendo obviadas, no se va a entrenar personal de salud con plantas. En términos de salud mental, necesitamos centros de investigación, de desarrollo. Ahora hay mucha gente que se está disparando a recetar ayahuasca, a usar las plantas de diferentes maneras, pero no hay una uniformidad de criterios. Así como existe un instituto de la papa, tendría que haber un instituto de la coca, un instituto de la ayahuasca, del San Pedro, de las plantas maestras y de las plantas medicinales. ¿Dónde se entrena? El tiempo corre y nos queda muy poco. Y yo quisiera que nos diga una palabra específicamente sobre el problema de la adicción a drogas tóxicas. Okay. Porque yo sé que hay algunos que han tratado de salir de ese infierno a través de plantas tradicionales en el Perú. Cuéntenos qué se sabe con rigor sobre este método para sacar adelante a los drogadictos, por ejemplo, de la cocaína o de otras drogas. En la medicina tradicional, primer paso es limpieza, purga, limpieza del cuerpo. A veces la limpieza lo es todo. Con eso la persona recupera su salud. Y lo otro son plantas amplificadoras de estados de conciencia, donde la persona tiene una mayor amplitud para entender sus problemas, para entender las circunstancias que lo llevan a conductas destructivas, a conductas antisociales. Y entonces, esta característica de las plantas es que todas estas plantas son para mejorar la socialización de las personas y las relaciones con uno mismo, no solamente con los otros. Claro que sí. Muchas gracias, doctor John Endowes, por estar presente acá y por habernos hecho conocer su libro, Ayahuasca y otros maestros. ¿Se puede comprar todavía? ¿Está en las librerías? En muy pocas está. En muy pocas, pero está, de acuerdo. Muchas gracias y gracias por habernos hecho prestar atención a este aspecto de nuestra nación que efectivamente ha quedado postergado durante las celebraciones del